Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Patricia Pardo y esto es Confesiones. La historia de hoy cuenta cómo un hombre, hijo de una campesina, se convierte en doctor, en político, en presidente del Senado. Roy Barreras, esta noche su historia, su vida, más allá de la política. Bienvenidos. Ay, Roy, bienvenido a Confesiones. Hola Patricia, muy chévere. A los televidentes, gracias por dejarnos entrar a su casa en este programa chévere. Le tengo miedo al programa, ¿no? Porque eso de confesiones, imagínate que yo no me confieso, le confieso, desde que estudiaba en el colegio de los hermanos cristianos, que había que ir a confesarse, sí, aunque usted no hubiera pecado. De manera que ¿Y usted se inventaba los pecados? Pues había que decir cualquier cosa, pues para que pudiera uno levantarse ahí de ese arrodillamiento y recibir la absolución. Hablemos de su mamá, hablemos de Nelly, de esa mujer campesina que queda embarazada a los 30 años y que lo da todo por usted y que lo sigue dando todo, Roy. Bueno, primero le tengo que pedir perdón, madrecita. Ella tiene 86 años y seguramente está viendo el programa. La quiero entrañablemente. Estoy orgulloso de ti, de manera que sin penas. Sin penas, cuéntenos cómo fue la historia. Bueno, mi abuelo, que se llamaba Tito, era un campesino liberal tolimense en la época Tito Montealegre. Tito Montealegre, tenía un apellido chévere. Pero en la época de la violencia liberal conservadora fue desplazado con su familia, terminó en el norte del Cauca, finalmente allá lo alcanzó la violencia, lo mataron. En el año 49 mi madre pues quedó huérfana, muy niña. Los vecinos, curiosamente vecinos conservadores, Patricia, y en un acto de generosidad, a pesar de que eran los enemigos, hicieron una colecta, le permitieron velarlo en la sala de la casa. Ella estaba sola con su papá, que era su única esperanza. Lo entierran en Toribío, en el Cauca, y ella se va en una chiva para Bogotá a buscar un tío. Lo encuentra, sobrevive con él, no pudo estudiar, pero aprendió a trabajar, fue vendedora en un almacén de botones, de telas, en fin, en esa época a las mujeres no les enseñaban sino a coser, a tejer. Y finalmente se enamoró de un estudiante de medicina que fue el amor de su vida. Ella decía que era una pinta, tenía un ojo azul y uno verde, era gringo, no, era pues más o menos para ella el Brad Pitt de la época. No era tan churro después cuando yo lo conocí. ¿De padres españoles? De campesinos españoles que habían migrado de la guerra civil española. Estados Unidos. Y del hambre y de la guerra, se montaron en un barco. Mi abuela, que conocí muchos años después, que era gallega, era cocinera, cocinaba muy bien, y mi abuelo era electricista. Y le ofrecieron empleo en el Chocó en los años 40 como electricista en una mina que se llamaba la Chocó Pacífico. Y allá fue a dar. Sí. Y sembró la familia en la ciudad más cercana, que era Cali. Entonces ese niñito, que era gringo, creció en Cali, vino a estudiar medicina en Bogotá, conoció a la hija de los campesinos, la niña se enamoró, él nunca se enamoró, después me lo confesó antes de morir muchos años después. ¿Su padre se lo confesó? Sí, él no se enamoró, pero le gustó porque le pareció linda. Y la niña llegó feliz a contarle la gran noticia de que estaba embarazadita, y el hombre puso pies en polvorosa. Huyó. Y se fue. Vivía de distintas cosas, a veces se alquilaba unas cosas, arrendaba. Yo andaba con ella acompañándola en su supervivencia diaria, pero no lo recuerdo sino con alegría. A mí no me parece que en eso haya nada de tristeza. La mayoría de familias colombianas se levantan de abajo hacia arriba, buscando, rebuscando, huérfanas de Estado.
Ojalá el Estado apareciera, Patricia, digamos, a darle la educación preescolar a todos los niños de Colombia, sí, garantizándole la cama de hospital a la abuela o el trabajo al papá. Pero no, uno se encuentra al Estado cuando se lo encuentra, como yo cuando me encontré el ICETEX. Y dije, esto es una maravilla, alguien me presta para los libros. claro. ¿Sintió usted algún tipo de discriminación contra Chiquito, sobre todo en este colegio tan cristiano, tan católico, por ser hijo de una mujer soltera? Pues es que mi mamá me protegió de eso con el cuento de hadas. Es ¿Y que frente al colegio? No, yo no sé ella qué le dijo a los curas, les debió contar la misma historia, porque yo mismo no sabía que era hijo de madre soltera, sino que mi papá se había ido a trabajar. Entonces, esa discriminación no la tuve, sí la otra, porque era una cosa que yo recordaba con cierta vergüenza, y es que entraba el coordinador con una lista y decía fulano de tal, González, Barreras, Martínez, Afuera. no han pagado la pensión, para afuera. Hoy no podrían hacer eso. Sí. Pero digamos que, salvo esas excepciones, recibí una gran educación de los hermanos de las escuelas cristianas, que les agradezco mucho, y me enseñaron disciplina. Y estudié con mucho juicio con ellos durante una década. ¿Cómo le da anécdota del expresidente Carlos Lleras Restrepo que en plena graduación se le acerca y le entrega una tarjetica a usted? Pues él es el culpable de que yo haya terminado años después metido en esto de la política. A mí me gustaba, y yo sé que a usted también, a usted tiene que hacer un programa de confesiones, declamar, y las obras de teatro, y la poesía en el colegio. Y sí. Entonces hubo una clausura, no lejos de donde se graba este programa, en la calle 11 con carrera segunda. Era el mejor colegio que mi mamá podía pagar en el barrio donde yo crecí, que era de la zona de Las Cruces, de la Candelaria, aquí en el centro sur de Bogotá. Entonces, en la clausura me pusieron a echar un discurso. Yo tenía 16 años. Y el invitado especial era ese viejito, que yo lo recuerdo como un señor encorvado. Ya estaba muy viejito, pero era el expresidente Carlos Lleras. Algo le llamó la atención de lo que yo dije, me llamó y me dio una tarjetica y me dijo, busque este señor. Y ese señor era Luis Carlos Galán. No. Entonces yo conocí a Galán, que era el ícono de mi generación. ¿Porque usted fue a buscarlo? Claro, con la tarjetica del presidente Lleras, y la cosa era maravillosa. O sea, Galán era el héroe de mi generación y yo lo acompañé hasta que lo mató la mafia en el 89. Y empecé, digamos, una simpatía, una militancia por lo que fue el nuevo liberalismo, que era muy distante, porque terminé medicina y me fui a trabajar en medicina. Usted tenía un afiche en su habitación de Relojes Oriente, ¿cierto? Con una niña así achinadita. Pero sabe más que yo. Yo no Era sé cómo Lolo, hizo. era Claro, su primer amor. Claro, Fue pues, su primer yo amor. salía al colegio y pasaba una niñita en su uniforme de colegio que tenía 15 años y era el amor de mi vida. Pues era el primer amor. Entonces empecé a escribir poesía, pero eso se lo vieron contar a algún vecino del barrio, porque Del barrio Santa Bárbara, que ya no existe. Usted ya no creció existe en el Santa Bárbara del pero, centro. del centro, que era, digamos, a 3 o 4 cuadras del barrio Belén, Las Cruces, aquí en esta zona. Y ahí había un grupito de los muchachos de la esquina, la pandilla del barrio. Muchachos buenos, sanos, algunos se perdieron en la vida porque era gente muy pobre, algunos murieron, otros logramos sobrevivir, en fin. Pero una niña de ese barrio se llamaba Lolo. No sé qué será de la vida de Lolo, creo que se fue para los Estados Unidos. Nunca me paró bolas. Eso fue una batalla de poesía contra el ajedrez. Eso no está en el libro. El novio de ella, que era otro miembro del grupito juvenil, de la pandilla de muchachos, era un jugador de ajedrez espectacular. Y hacíamos retos de ajedrez. Y él me ganaba muchas veces. Oiga, Roy. Nunca pude conquistarle la novia. Y era la quinta contra la sexta, porque era como la calle quinta contra la calle sexta. Usted Era vivía la como calle en la quinta quinta. contra la sexta, sí. Y usted era como peleador, ¿o no? ¿Cierto? Confiésenos. Pues es que había que sobrevivir en el barrio. ¿A puño? Pues digamos que a mano limpia. Pero pues eran grupos de muchachos. La verdad es que en la zona, en las faldas de Monserrate, aquí en Bogotá, había otros grupos de muchachos que pues eran muchachos más violentos. Y pues a veces los partidos de fútbol en las canchas del barrio, que eran el terreno, pues no terminaban bien. De vez en cuando me dieron una paliza, pero estamos hablando de mis 14, 15, 16 años. Pero no ha perdido esa dulzura de su carácter. Él sigue, de pronto no peleando a mano limpia, pero sigue ahí luchando por sus ideales. Una pausa y ya volvemos. Yo creo que
que hice conejo varias veces de volarse de la tienda sin pagar. Sí. Sí, esa sí la hicimos varias, porque era una especie de competencia. A ver, Por allá hay una pollería en un viaje como a Popayán. Por ahí desde los 7, 8 años comenzamos a ser amigos y todas las cosas. Un muchacho muy introvertido, un muchacho que venía del campo. Bueno, nosotros vivíamos en un barrio que se llamaba Las Cruces, o el barrio Santa Bárbara, al ladito de Las Cruces. Era en ese barrio pues muy peligroso, era un barrio de clase 0, pues estrato 1, 0. Y pues habían pues pandillas en el barrio, ¿cierto? Estas pandillas eran por cuadras, ¿cierto? Los de Las Cruces, los de la octava, y nosotros vivíamos en la 7ª con 5ª. Habían agarrones pues con las cuadras, por las muchachas, por fútbol, por otras cosas, y siempre habían unas peleas bien fuertes. Por ahí sobre los 14 o 15 años, pues en el grupo salíamos de estudiar todos y había una panadería en la esquina del barrio. Y en esa panadería nos reuníamos de 6 o 7 de la noche, nos reuníamos 8 o 10 personas, pues a tomar tinto, fumar cigarrillo, a hablar, todas esas cuestiones. Y era uno de los tipos que pues en las servilletas agarraba y comenzaba a escribir y hacía unos poemas pues muy chéveres, muy bacanos, ¿se entiende? Y siempre describía una noviecita, o una noviecita no, fue una amiga de él que él se enamoró de ella, pero nunca tuvo nada con ella, pero le escribía a ella, y ahí pues esa vena, pues desde pequeño se vio la vena que pues como poeta, como escritor, y pues escribía, la jerga de nuestro barrio era una jerga pues ordinaria, pero él tenía unas palabras muy finitas para escribir, porque pues él realmente era el que más estudiaba del grupo de nosotros, porque todos dedicamos a fútbol y todas las cosas, y pues todas esas cosas. Ahí está, se dice, Roy, que el que tiene amigos de barrio tiene amigos de la vida. Sí, no, este es Gustavito, amigo de toda la vida, pues compañeros de la infancia. Y te estaba contando yo ahora que como yo venía de un colegio de curas y hacía catequesis, tenía como la idea de que había que salvar a esos muchachos, pero pues yo tenía la misma edad de ellos y me inventé un grupo que se llamaba Estrellas y Espejos y le puse nombre en inglés, Star Mirrors. Entonces yo les hacía catequesis y les hablaba pues del evangelio, pero además hicimos un pacto de sangre, me estoy acordando ahora estábamos buscando ya la cicatriz y nos hicimos aquí una estrella en la piel y el Gustavo debe cargarla todavía y a veces se burlan de mí pues porque les dejé como esa marca, pero eran amigos de la vida, algunos salieron adelante en el rebusque y es gente muy buena, otros se perdieron en los vericuetos de la vida porque como el Estado no está presente, Patricia, y ese digamos es un reclamo, porque el Estado no estaba allí para garantizarle a esos muchachos ni la educación, ni la universidad, no, pues qué universidad, ni el trabajo. Y entonces cada familia pudo sobrevivir y algunos otros no pudieron sobrevivir. Y digamos que la violencia, la pobreza, la miseria, sin duda es por la ausencia del Estado desde siempre. Confiésenos, ¿en esa época robó? No. ¿Nunca? Ni ninguno de estos muchachos. Estos muchachos eran muchachos humildes, pero eran los buenos de la cuadra. Pero sí hizo conejo. Pues yo creo que hice conejo varias veces de volarse de la tienda sin pagar. Sí. Sí, esa sí la hicimos varias, porque era una especie de competencia. A ver, Por allá hay una pollería en un viaje como a Popayán. Qué pena con el señor de Popayán. Nos fuimos a pie con estos muchachos, disque de paseo en autostop. Y pues llegamos muy cansados, íbamos a conocer las zonas del Cauca donde había estado la familia campesina mía original y me fui con esta pandilla. No teníamos con qué dormir en Popayán y nos quedamos en un hotelito por la zona del terminal y el lío era cómo hacer para volarse porque no había con qué pagar. Claro. Dijimos muy temprano, madruguemos y a las 4 de la mañana nos íbamos a volar y el portero dormía atravesado en el pasillo. Eso no está en el libro de Casino. Sí ve, ¿no? Entonces nos tocó pasar por encima para poder volarnos y el último se tropezó con el vigilante y por supuesto a correr hasta que logramos subirnos a alguna chiva y llegamos ese fue un paseo pues por allá de los 14 o 15 años con estos muchachos. Lo había olvidado por completo. De verdad, aquí se lo volvemos a recordar porque su amigo vuelve a contarnos una historia similar, parecida. Como a
los 17 años pues nos fuimos en autoestop para Cali. Nos metíamos a una residencia pues bien pobre y todas las vainas que hacía, ahí estuvimos. Y él salía de ahí, eso fue para un diciembre, él salía para la casa del papá a visitarlo, pero se demoraba un día por ahí y él volvía, y ahí en esa residencia pasamos un 24 de diciembre. Y las mismas personas de la residencia nos acogieron y pasamos el 24 en la casa de ellos, hicieron una fiesta, y de allá en Cali pues son muy acogedores. El primero nos fuimos para Popayán, ya estábamos en un hotel y había una venta de pollos. Y entonces dijo, camino a comer pollo, porque teníamos hambre, pues dijimos, vamos a comer pollo y todas las vainas, tomar gaseosa, y nos metimos, comimos muy bien, comimos todo chévere, todas las vainas. Y entonces dijo Roy, bueno, entonces se van caminando que voy a pagar la cuenta y todas las vainas. Después él se salió y nosotros salimos, y él se quedó ahí un rato y íbamos como en la mitad de la cuadra cuando sale Roy a toda carrera. Sale Roy y caminen, corran, y corra Roy, porque Luis, joder, corra. Y hicimos conejo, que son unas cosas después de juventud, ¿cierto? Que esas cosas, hicimos ese conejo en Popayán. En uno de esos viajes había un pueblito que había que pasar el río Cauca por una tarabita. Yo decía, yo no paso ese cable. Y duramos como una hora para pasar, y entonces Roy dijo, no, yo tengo que llevar ese talego, ese paquete al otro lado. Y cuando agarró y se subió, como a la hora, y agarró y dijo, no, yo me paso. Y se subió a la tarabita y cogió ese cable, y cuando sí, pasó al otro lado. Eran como las 12 del día, y entonces él dijo, ya vuelvo allá, ya vuelvo. Entonces se demoró, y en ese pueblito estaban en ferias y todas las cosas. Duramos como hasta las 5 de la tarde que él regresó. Y él regresó ya que hacía otra esa tarde la tarabita, y por eso le digo que el Roy era muy lanzado. Muy siempre, toda la vida fue lanzado en las cosas. Por el cable, eso era un abismo. Roy siempre ha sido lanzado, siempre ha sido aventurero, siempre ha cerrado los ojos y se ha lanzado al lago. Pues yo creo que sí, como te contaba, desde niño, digamos, el estímulo de mi madre era que había que salir adelante y vencer los obstáculos. Pues claro, unos muchachos que van en un paseo conmigo, no tienen nada que comer, yo tengo que resolver el asunto, y finalmente lo resolví, pero me avergüenza mucho. Qué pena con el señor de la pollería que los muchachos salieron Bueno, corriendo. pero usted hizo conejo, digamos, de manera inocente, muy joven, muy chiquito. Hay otros que sacan conejos de los sombreros. Hay otros que sacan conejos de los sombreros toda la vida, y que además hacen unos conejos espantosos que someten a la pobreza a los demás. ¿En qué momento conoce usted a su papá? ¿Cómo fue ese día en el que su mamá lo manda en un bus, en una flota, Velotax, a Cali, para que vea a los ojos a su padre? Se llama Velotax, se llamaba, no sé si existe todavía la empresa. Sí, existe. Pues fue una cosa como asustadora. ¿Cuántos años tenía? Tal vez 7 años, y era como conocer a Hulk, el Sí, hombre verde, grandote, porque un hombre claro, increíble. durante esos años yo había oído, su padre es un hombre grande, buen mozo, médico, no sé qué. Entonces me voy en ese Velotax, llegamos a la terminal de transporte de Cali, que no había terminal en esa época. Mi padre me estaba esperando en una Campero azul, me acuerdo, y me abrió la puerta. Yo me subí y vi un señor grandote. Yo no sé si lo vi más grande de lo que era, pero era grandote, y tenía un ojo azul y uno verde, eso era cierto, yo pensé que era mito. Y entonces me acuerdo que me dijo, a ver, un beso aquí. Y yo, pues esa cosa tan grande era como besar a Hulk. Entonces yo le di pues un beso en la mejilla, y entonces me dijo, bueno, entonces, a ver, yo soy su papá, ¿cómo le va en el colegio? Sí, señor, bien, muy bien. ¿Y trajo las calificaciones? Sí, señor, yo saqué mi libretica de calificaciones, que era muy buena. Me dijo, muy bien, lo felicito. ¿Y quiere que le dé un premio? Sí, señor. Me acuerdo que sacó unos billetes que eran de baja denominación, digamos, eran como de a peso, y él, por promocionarme alegría, seguramente, entonces me daba un billetico y me decía, ¿quiere otro? ¿Quiere otro? Y entonces me fue dando una serie de billeticos que era como la mesada que me estaba dando. Y después me pasó la mano por la cabeza, alguna persona que trabajaba con él, no sé quién, algún pariente de no sé quién, me acompañó, bueno, se despidió y me volvieron a subir. ¿Cuánto duró ese encuentro? 10 minutos. Y esos encuentros de 10 minutos se repitieron, digamos, una vez al año. Hasta que yo ya entré a la universidad, ya era estudiante de medicina, y por eso digo que verdaderamente lo conocí a esa edad, porque ya establecimos una relación. Pero él tenía una vida paralela, digamos, Claro, que él tenía una familia, una esposa. Él se había casado en Cali, yo vine a saber ya en la adolescencia que tenía hermanos, después los conocí, y cuando él murió,
en una circunstancia, una enfermedad penosa y por una circunstancia trágica, me dijo antes de morir, le recomiendo a mis pacientes. No me dijo, le recomiendo a sus hermanos, ni no, le recomiendo a mis pacientes. Era un hombre dedicado a sus pacientes, 100% médico. Y yo lo recuerdo de esa manera, como un gran médico, un gran sanador. Pero me hubiera gustado tenerlo desde niño, claro que sí. ¿Y le dio duro conocer la verdad? Conocer que su papá y su mamá no se habían casado en esa catedral con esos 3 sacerdotes. Sí, pues era una especie de cuento de hadas que se derrumba. Cosas que uno, bueno, yo nunca pregunté por pudor y porque me parecían innecesarias, pero claro, cuando yo conocí en la adolescencia y ya siendo estudiante el hogar de mi padre, su esposa, que fue una gran señora, vive todavía, y le mando saludos, fue una señora buena conmigo, me acogió en su casa, conocí mis hermanos, pues yo decía, bueno, aquí hay algo raro, porque digamos que aquí hay unas fotos de un matrimonio, claro. Y aquí, pero pues ponerse uno a preguntar a los 17 años era una cosa muy dura. Y después mi padre, que siempre fue muy distante en esos asuntos, nunca me dio un abrazo, por ejemplo. Ese recuerdo que le acabo de contar a los 7 años de deme un beso en la mejilla, creo que fue la única vez que hubo una expresión de afecto. Pero tampoco lo culpo. Él tenía su propia historia de desplazamiento, esa de la Guerra Civil Española, de crecer en el Chocó en los años 40, claro. También sobrevivir como pudo, y tuvo una decisión que yo le aplaudo. Se dedicó a ser médico y a salvar vidas, no se dedicó sino a la bondad, de manera que yo tengo un grato recuerdo de todos ellos. Es Roy Barreras esta noche, su historia de vida, esa que se esconde debajo de su propia piel, su alma. Ya volvemos. La guerra contra las drogas, que es una guerra estúpida que se inventaron en los Estados Unidos y en Europa y nosotros ponemos los muertos. Ese es otro asunto. Hoy están legalizando la marihuana. ¿Cuántos muertos pusieron los colombianos por cuenta de la prohibición? Continuamos esta noche en Confesiones, confesando nada más y nada menos que a Roy Barreras. Roy, en algún momento de su vida, desde que dejó la medicina, confiésenos, ¿le ha hecho falta? Todos los días me hace falta. Esa era otra vida, una vida, la palabra que la resume era una vida tranquila. Ver con el resultado de cada día, digamos, el alivio del dolor, porque el médico o cura la enfermedad o alivia el dolor o da consuelo, y eso es muy grato. Yo me encuentro todavía a mis pacientes que me hacen falta, que me reclaman por qué no volver. Era una vida completamente distinta. Sin embargo, Patricia, usted entenderá, hoy que me ha desnudado usted aquí en público, estoy aterrado, no sé por qué me senté en esta silla, pero pues si a usted le enseñan primero a salvar vidas, a aliviar el dolor, y usted tiene una historia en la que ha sabido que su madre fue desplazada, que su abuelo lo mataron. Mi abuelo era el héroe de la infancia. Mi abuelo, para mi mamá, era Tito claro. Montealegre, no era Superman, era el héroe de la infancia, lo que hoy llamaríamos un reclamante de tierras. Entonces, pues usted tiene que ayudar a parar la guerra. En vez de atender los heridos en los servicios de urgencias, pues tratar de que no los maten. Quizá lo que más alegría me ha producido en los últimos meses es que las salas de trauma del hospital militar están vacías y antes estaban llenas de soldados y de policías heridos. Y solo salvar esas vidas ha valido la pena y hay que proteger esa paz para que no sigan muriendo colombianos inocentes, hijos de campesinos. Entre otras cosas, esos guerrilleros muertos que nos devolvían en bolsas negras de poliestileno también son seres humanos y también son hijos de campesinos. Por eso lo mejor que podemos hacer es parar estas guerras y dedicarnos a resolver los demás problemas de Colombia. Cuéntenos qué ha sido lo más desilusionante que se ha encontrado en este mundo político que hoy en día encara. Todo. La política es completamente desilusionante. La política es una obligación porque la única manera de salvar vidas de la pobreza, de la miseria, de salvar a esos niños que luego se vuelven pandilleros y luego atracan a los demás, la solución no es meterlos a todos a la cárcel, ni meterles a todos cadena perpetua. Ahora en estos días daré un debate sobre el hacinamiento carcelario. La solución es salvar a esos niños que, a ver, le pongo un ejemplo, una madre cabeza de hogar en cualquier barrio pobre de Colombia tiene que conseguir empleo. El niñito, si le va bien, va a la escuela y al mediodía
pues va a la calle, porque ¿qué va a hacer? A la pandilla, y se vuelve pandillero. Y si el Estado no está ahí para protegerlo, para darle una oportunidad, pues el resultado es la violencia urbana y el asalto. El atracador más cruel que se nos atraviesa en cualquier calle de Colombia era un niño, y ese niño no era un asesino. Entonces hay que salvar esas vidas. Por eso hay que meterse en la política, pero desilusiona todos los días. Confiésenos una verdad que usted haya visto con sus propios ojos en La Habana y que quizá el país no conozca. Bueno, pues muchas. Mire, Patricia, lo que pasa es que no hay distancia ni diferencia en eso. El que llegó a La Habana a dialogar como negociador plenipotenciario y expresidente del Congreso, que cuando yo digo eso, digo a qué horas, me pregunto en verdad, ahora aquí entre nos, ¿a qué horas hice eso? Pues, cuando yo era taxista en Bogotá, yo creo, o mis compañeros de la Facultad de Medicina de la Nacional, yo creo que decían, bueno, si este tipo va a ser presidente del Congreso, está loco, pues ¿a qué horas un taxista? Pero el que llegó a La Habana, pues era ese mismo niño hijo de desplazados. Y eso no es menor porque me permitió encontrar, digamos, una realidad y vencer resistencias. Le cuento dos anécdotas. Me encuentro en un pasillo a Pablo Catatumbo, a quien yo no había visto nunca, y a un señor Romaña, que lo que los colombianos sentíamos con ese nombre era una arruga en el corazón, pescas milagrosas, etc. Entonces, Catatumbo, yo no sabía cómo saludar a ese señor, o sea, ¿qué hace uno con alguien que ha sido visto como un enemigo por la crueldad de la guerra? Y él me dice, doctor Barreras, bienvenido a los diálogos. Entonces le dije, mire, si usted me dice doctor Barreras, yo le digo doctor Catatumbo, que suena horrible. O sea, que usted es Pablo, yo soy Roy. Y entonces él medio sonrió y me dijo, le presento al camarada Romaña. Yo me había tomado el trabajo de averiguar cuáles eran los nombres y las historias de vida de ellos. Me fui preparado. Sí, documentado. Entonces le dije, ¿cómo le va Henry? Que es su nombre de pila. Y se molestó y me dijo, no, yo soy Abdel Romaña. Ese es el nombre de un sindicalista asesinado por ustedes hace 40 años. Y dije, pero ¿cómo que asesinado por ustedes? Si yo era un niñito, yo no he matado a nadie, hombre, Romaña. Si usted es el establecimiento. Y le dije, no, a ver, usted de chiquito no le decían Romañita, sino Henry. Entonces, usted es Henry y yo soy Roy. Ese señor que dice, usted es el establecimiento, pues no tenía la menor idea de que yo era un nieto de campesinos, ni que yo no tenía nada que ver con el establecimiento, sino que he sobrevivido o he logrado salir adelante. Becasino dice de abajo hacia arriba, los enemigos dicen un trepador, un lagarto, un igualao, pero esos somos los colombianos. Claro que todos queremos ser igualados, todos queremos que se nos da un trato igual y que no haya unos privilegiados allá arriba que lo tienen todo y los demás, sálvese quien pueda. Encontrarse como seres humanos permitió dinamizar los diálogos sin que nos volviéramos amigos, porque cada quien es responsable de sus culpas. Mucho daño hicieron las FARC y ahora han tomado la correcta decisión de dejar la violencia para siempre. Qué bueno que todos los que son violentos dejaran de serlo, pero cada quien tiene que atender sus culpas y decir sus verdades. Una historia de amor, que no la quiero mitificar, ese mismo Catatumbo, a quien yo le tenía todas las resistencias porque nada menos que estaba de por medio el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, y por supuesto él era el comandante de esa zona, pues un día se enfermó su señora o su compañera y tenía un dolor muy intenso allá en La Habana, y como yo era médico y sabían que yo había trabajado 25 años el manejo del dolor, pues me buscaron y yo fui una madrugada a atenderla y pude aliviar su dolor. Y yo vi a ese hombre, un hombre recio, de 60 años, hombre de la guerra, hombre dispuesto a todo, con lágrimas en los ojos, diciéndome, doctor, está sufriendo, ayúdela. Es decir, ahí había un ser humano enamorado. ¿Es verdad que un hijo suyo es ahijado de Álvaro Uribe? Mi hijo menor, que se llama Simón, si nosotros somos compadres. Es que, a ver, conocí a Uribe la primera vez, como quizá le conté, ya no sé si dentro o fuera de las cámaras, como médico, porque un amigo mío me pidió que lo recibiera, yo le dije que no iba a votar por él, me parecía que era muy duro, él sí, él lo sabe, él sabe que yo no voté por él, voté por Noemí. Y luego, 6 años después, me lo encontré él ya siendo presidente y yo siendo representante a la Cámara. Yo estaba convencido, y no me arrepiento, como la mayoría de los colombianos, de que después del desastre del Caguán había que fortalecer las fuerzas militares y había que apoyar esa política de
recuperación de la institucionalidad de Uribe. Claro, los colombianos no sabíamos lo que había detrás, pero sí supe yo que él intentó la paz y se lo reconozco. O sea, ¿Por Uribe qué es lo un gran nombró trabajador. padrino de un hijo suyo? Porque como teníamos ya en privado conversaciones sobre lo que a mí verdaderamente me emociona, que es el tema de la paz, en el que nos pusimos de acuerdo muchas veces e hicimos el intento. En mi casa estuvo Álvaro Leiva, en el gobierno de Uribe, en privado, con José Vicente Cataraín, me acuerdo, tratando de hacer un plan para salvar los diputados que estaban secuestrados. Esos planes de paz fracasaron, el país no los conoció. Pero hablábamos íntimamente con el presidente Uribe entonces de la posibilidad de la paz y de un tema en el que nunca nos pusimos de acuerdo, porque él siempre pensó distinto y sigue pensando distinto. Pero es que El uno nombra a un padrino porque, porque es un amigo. Pero le voy a contar, porque en el tema de la guerra contra las drogas, que es una guerra estúpida que se inventaron en los Estados Unidos y en Europa y nosotros ponemos los muertos. Ese es otro asunto. Hoy están legalizando la marihuana. ¿Cuántos muertos pusieron los colombianos por cuenta de la prohibición? La prohibición es el crimen. Pero digamos que en esos asuntos la capacidad de trabajo de Uribe es asombrosa. Hemos opinado distinto siempre sobre la guerra absurda contra las drogas. Cada vez estamos más distantes, tristemente, sobre el tema de la paz. Yo creo que apoyar la seguridad era para hacer la paz, que fue lo que hicimos, y acabar con las FARC. ¿No era eso lo que queríamos? Lo hemos hecho, pero no para quedarse en la guerra eterna. Sin embargo, la relación con él es cordial y es respetuosa. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia? Yo quiero que ese Simón y los miles de Simones, de hijitos nuestros, tengan un nuevo país de la paz donde el Estado los acompañe. Pero no solamente los pobres, que son el mayor dolor y la mayoría. Cada emprendedor, este programa lo deben ver comerciantes, gente que tiene un almacén de telas, un odontólogo. Se levantan también cada mañana a sacar adelante la familia sin que el Estado los apoye. El Estado solo les arranca impuestos y les pone normas. ¿Pero has soñado con eso, con ser presidente de este país? Es que la respuesta es aún más concreta. En el 2018, dentro de unos meses, se juega el destino de Colombia. O hay un salto hacia adelante a ese país incluyente, donde quepamos todos, donde dejemos de matarnos, donde no gastemos plata en bombas y en metrallas, sino en las familias, o volvemos al pasado de la guerra. Esa es mi prioridad y voy a jugar en eso. Y espero la decisión de mi partido, respetuosa y obedientemente. Mi partido, que es el partido de la U, que es el más grande de Colombia, tiene que definir un candidato presidencial y será o el embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, o el ministro de Agricultura, que son buenos amigos, o seré yo. Uno de nosotros será el candidato, pero espero que los demás partidos que apoyaron la paz, el Partido Liberal, el Partido Conservador, la izquierda, los verdes, también definan candidatos y nos pongamos de acuerdo. A mí no me importa el nombre del próximo presidente, ni si es hombre, mujer, amarillo, verde, azul o rojo. Me importa que salve la paz y la esperanza de un país distinto. ¿Siente que la gente lo quiere, Roy? Pero claro que siento que la gente me quiere y tengo el privilegio de haber contado a mis amigos. Es que 85,000 personas confiaron en mí en el año 2010 y me permitieron hacer esto. Gracias a ellos, pues pude llegar a ser senador y luego ser negociador de paz. Y en el 2014, ya sin Uribe, inclusive en contra de Uribe, esas mismas personas volvieron a quererme y los mismos 80 y pico mil me permitieron volver al Senado. Gente que inclusive no conozco en todo el país. Yo tengo una votación mayor por fuera del Valle del Cauca, cerca de 50,000 votos por fuera de ciudadanos que me saludan en la calle y me dicen gracias por lo que ha hecho por la paz. También hay gente que me insulta, gente que me dice es que usted le entregó al país al castrochavismo y todos esos miedos que le han sembrado a la gente. Maduro es un dictador, el castrochavismo es un fracaso, nadie va a permitir eso en Colombia, pero que eso no sirva de disculpa para volver a la guerra, para que se gasten vidas humanas y plata en el negocio de la guerra. Sí hay gente que vive de la guerra. Vamos para adelante, para el futuro y no para atrás del miedo. Él es Roy Barrera. Nos queda un solo segmento. Vamos a hablar un poco de su familia y obviamente del amor. Ya volvemos. Esos hijos son la felicidad y yo le digo a mi hijo Paco que yo quiero ser como él. Él es verdaderamente bondadoso. Desde
que soy muy chiquito, está muy pendiente de darnos un muy buen ejemplo y de guiarnos en la vida. Y nunca llegué a verlo o a entenderlo tan profundamente como cuando lo vi criando a mis hermanitos. A los 8 o 9 años me enseñó a jugar ajedrez junto a mi hermano mayor. Nos podíamos quedar hasta las 2 de la mañana jugando ajedrez y jugábamos varias partidas hasta que yo empecé a ganarle. Y entonces ahí se ponía interesante porque él no le gustaba perder y seguíamos jugando y seguíamos jugando. Y al final estaba muy irritado, pero también muy contento y feliz, y me decía que estaba orgulloso de mí. Cuando había algo en lo que no estábamos de acuerdo, cuando hacía alguna embarrada, siempre lo primero que saltaba a la vista era ese carácter fuerte y algún regaño. Siempre muy respetuoso. No sé si alguien más lo percibe, pero él es casi que físicamente incapaz de decir groserías. Eso se lo agradecemos a mi abuela. Pero entonces siempre fue muy fuerte e inmediatamente después de corregirnos entraba en su modo más conciliador y de pronto se sentía mal y trataba de explicarnos y de dialogar. Y siempre sentí que inclusive después de algún regaño muy fuerte podía hablar con él. Lo quiero mucho y que lo admiro mucho y quisiera ser más como él. Y me ha inspirado a buscar algo que hacer con mi vida que le sirva a la mayor cantidad de personas. Ahí está, se siente inspirador para... Si uno es inspirador para sus hijos, Roy, ya la tiene hecha, ¿no le parece? Ay, Patricia, muchas gracias por esa entrevista y esa sorpresa. Esos hijos son una felicidad y yo le digo a mi hijo Paco que yo quiero ser como él. Él es verdaderamente bondadoso. ¿Siente que el ayudar a tantas personas o el sentir usted que ayuda a tantas personas, como le pasó con la tarabita, como le pasó con el conejo del pollo, que fue usted el que puso el pecho frente a los otros y dijo, aquí me quedo yo, sálvense ustedes, ¿lo ha alejado un poco también de su familia, de compartir con sus hijos? Mucho. Yo tendría que, si a alguien le tengo que pedir perdones a ellos, porque muchas noches, muchos fines de semana, casi todos, en los últimos 10 años sobre todo, yo he estado ausente, a veces no puedo. El lunes pasado pude ir a una reunión de padres de familia del colegio de mi hijo Lorenzo, pero muchas veces he estado ausente porque nosotros trabajamos los fines de semana, los sábados, los domingos, visitamos municipios, territorios, ahora que las zonas veredales, que ayer estuve en Boyacá, en el Chocó esta semana, he visitado en los últimos 3 semanas 17 departamentos, y entonces pues a veces se pierde uno muchas cosas maravillosas de los hijitos. Yo anoche hablaba con mi hija. Es mi única hijita, está haciendo neurología en Johns Hopkins, becada, también es mi orgullo. Y entonces, cuando le colgué, dije, yo solo tengo estos 5 minutos de gloria con mi hija por teléfono, porque además ella ya se quedó viviendo allá y me la perdí muchas veces, pero digamos que también hay una obligación, porque, como decíamos ahora, ¿cuántos niños que no han tenido ni mamá, ni papá, ni futuro, ni presente, merecen que se les salve la vida? Y eso, para meterse en eso hay que meterse en la política, claro. Así sea ingrata, así sea injusta, así se cometan errores. Yo he cometido muchos errores de apreciación que la gente, digamos, los cobra. Pero bueno, de todas maneras no es fácil venir desde abajo, lograr a tener algún espacio público sin haber heredado nada y sin cometer errores. En todo caso, le digo, lo he querido hacer de corazón y de la mejor manera. Sí. ¿Cuál ha sido quizá ese episodio de su vida, de su historia, Roy, que se haya lamentado haber perdido por cuenta de la política o de la medicina? No, por cuenta de la medicina nada. Yo, la medicina, le agradezco toda la sensibilidad de la que puedo
ser, y también a mi formación, debo decirlo, cristiana, digamos, aprendí mucho de esa persona maravillosa que es Cristo. Yo soy un hombre creyente, no milito ya en ninguna iglesia, me parece que los intermediarios a veces abusan de la fe, respeto mucho todas las iglesias, pero la enseñanza digamos, de Cristo como ser amoroso me parece maravillosa. En la política sí, digamos que ha habido cosas muy, muy dolorosas. Le voy a contar una que tiene que ver con el humor. Uno de los programas más divertidos de Colombia es La Luciérnaga. Y La Luciérnaga me ha hecho un daño enorme. Digamos, en La Luciérnaga tienen un personaje de caricatura que es grotesco, que es bruto, que además dice unas cosas absolutamente odiosas en mi voz. Entonces, claro, me han hecho un daño enorme porque la gente que no me conoce, el que conoce es el de La Luciérnaga, dice el lagarto, el politiquero, y la gente me insulta. Yo iba con mis chiquitos hace poco en un avión y pues un señor pasó delante de los niños y me insultó. Rata asquerosa, ¿por qué no te largas? Cómplice de las FARC. Y Simón, que tiene 7 años, me dijo, papá, ¿y ese señor por qué te odia? Le dije, no sé, hijo, no me conoce. Eso es doloroso. Claro. Pero sin embargo, alguien me preguntaba, don Gediondo, Pedro, que es el imitador con quien almuerzo con frecuencia. Y le dije, vea Pedro, yo sé que ese es su trabajo, pero además me parece que está bien por 2 razones. Primero porque gracias a que hay libertad de prensa, la gente se entera de cosas que si no, no sabría. Pero además porque ustedes hacen reír a miles. Puede que hagan sufrir a uno o a mis hijitos, pero hacen reír a miles. Y este país necesita mucha gente que los haga reír, de manera que bienvenida a las caricaturas. Pero si algo ha sido doloroso, ha sido ese tratamiento injusto. Claro, porque además explicarle uno a sus hijos, a Simón chiquito y a sus otros hijos, pues realmente que la mitad de lo que se dice de usted no es cierto, pues también debe ser frustrante de cierta forma, ¿o no? Pero claro que es frustrante. Ha habido cosas, ahí en ese programa, por ejemplo, fabricaron unas historias parecidas a esta falsa ley de pensiones. Como yo soy médico, pero como le he contado, digamos, mi relación con los hospitales públicos fue en La Ortúa, en el Hospital Universitario del Valle, trabajando en urgencias con estas manos. Después trabajé con mi padre siempre en una medicina privada, que además era medicina naturista, porque él se dedicó a la medicina naturista, a la medicina china, a la acupuntura, al uso de plantas medicinales. No tuvimos jamás relación con el Estado. Y luego, pues el país sabe que he trabajado en el Congreso. Yo nunca fui funcionario de ninguna entidad de salud, ni director de ningún hospital, ni de ninguna EPS. Pero fabricaron la falsa ley de pensiones, fabricaron también la caricatura de que yo había sido director de hospitales o había quebrado el sector salud. Y hay gente que me insulta en la calle diciendo, es que los problemas de la salud, porque usted se robó la salud. Y yo digo, ¿a qué horas fabricaron esa falsedad tan dolorosa que yo no he hecho sino intentar, gracias a que soy médico, aliviar el dolor? Todos cometemos errores, pero nada que ver con esas historias. Y qué pena con los pensionados de Colombia que les dijeron que yo les había quitado la pensión para dársela a los guerrilleros. Tranquilos, la pensión es sagrada, nadie se las va a quitar. Roy, ya para finalizar hablemos del amor, que lo dejamos en este espacio como una especie de postre, después de tantas Bueno, el amor es un postre, el amor es un postre. Pero es compatible con la política porque es que se ha casado 3 veces, ¿cierto? ¿Será que es muy ausente? ¿Qué le ha dicho su psicoanalista? Eso sí es meterse, eso sí es no quitar la investidura, sino la vestidura y empelotarse en público. Usted es un ser humano ante todo, ¿no? A ver, yo tendría que decir para ser justo lo siguiente. La primera vez me casé a los 20 años con una compañera de la Facultad de Medicina que era la mejor estudiante de su clase, la madre de mis 3 hijos mayores. Es una médica maravillosa, es una mujer que sana con las manos, se dedicó a la medicina natural, nada que ver con la política. Y claro, las ausencias sin duda influyeron, pero la bondad estaba de su parte. Y luego, años después, ya separado, me casé con una joven artista, fotógrafa, pintora. Porque usted también tiene algo de eso, ¿no? Sí. Y tuvimos una historia bellísima, pero muy distinta. Yo había jurado no hacer política, ante mi familia, ante todos, pero cambiaron las reglas de juego en el año 2006. Digamos, ahí hubo un cambio que se llamó la cifra repartidora, una cosa complicada. Y gracias a eso, mi nombre, que siempre era el relleno de la lista, un poco para, como era un médico conocido, terminé elegido. Y entonces me tocó dejar mi medicina y mi familia
y venirme a Bogotá, y ahí se acabó ese matrimonio. Tengo una muy buena relación con ella, ella tiene una nueva relación de pareja y está feliz en su mundo de creatividad y me alegra mucho con ellos, somos amigos. Y me reencontré con una de las primeras novias de la adolescencia. Esa sí es una historia de amor. Divina. Yo había conocido, era divina cuando la conocí, además, 16, 17 años, y yo tenía 20 o 21. Cuando iba a visitar a mi papá en una feria de Cali, una caleña con unos crespos y una alegría. Pero claro, dejé de verla porque me fui a estudiar medicina a Bogotá, en fin, cada quien hizo su vida, y me la reencontré hace unos años. Ella también había estado casada, separada, pues nos casamos, y a ella le encanta la política, más que a mí. Ah, no, usted lo que Entonces tiene es una cómplice. mi compañera integral, anda conmigo para arriba y para abajo, y somos felices, gracias a Dios, y tiene la mejor relación con mis hijitos y yo con su hijito, se llama Juan David. Lo quiero despedir con una canción, una especie de pequeña serenata para usted, dándole las gracias por ser tan generoso No, en pero su muchas- retórica, en su oralidad, por el libro, pero también por todas esas confesiones que hoy compartió con nosotros. Hemos descubierto al ser humano, y aquí estuvo sentado el ser humano, no el político, no el médico, no el negociador de La Habana, el hombre de carne y hueso. Gracias, Roy. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes por dejarnos entrar a su casa y por esta especie de desnudo en público. Qué pena, como dicen las señoras. ¿Qué le Qué recuerda pena- esta canción? Qué pena los mal atendidos. Solo le pido a Dios Mi epitafio, espero que sea eso. que nada no me separe, Indiferente. Que la guerra no me sea indiferente. que la resaca muerte no me encuentre, vacía Hoy y solo sin haber hecho lo suficiente. Hay que hacer lo suficiente. Gracias, Roy, por estar con nosotros. Gracias por la canción, bellísima. Va a ser mi epitafio. A ustedes mil gracias por habernos acompañado durante esta hora de entrevista, de charla íntima, real, natural, con Roy Barreras esta noche en Confesiones. Chao.